Estamos de regreso en semana 24, en esta jornada de día domingo 20 de diciembre, y vamos a hablar de varias cosas que han ido ocurriendo en materia económica también. Lo conversamos hace poco rato con el panel de conversación respecto a lo que significa el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Hay un proyecto también del gobierno que se está avanzando, que se está estableciendo para ver la limitación del traspaso de multifondos, que es una de las cosas que también está en el ojo del huracán hoy por hoy. Pero también tenemos ahí a puerta el desarrollo de una tan anhelada, tan ansiada reforma de pensiones que podría mejorar la situación de muchos chilenos en nuestro país. Para hablar de esto, tenemos acá en el estudio a don Guillermo Larraín, economista, además ex superintendente de pensión, a quien ya saludamos. Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en semana 24. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Buenos días a todos. Entiendo, leía los números, porque partió esto la semana pasada respecto a la entrega de dinero del segundo retiro del 10%, que más del 73% de la gente ya lo tiene en sus bolsillos. Queda poca gente, pero si sumamos esa gente más la del primer retiro, Guillermo, estamos hablando de casi 4 millones de personas que quedaron sin un peso en sus cuentas. ¿Qué se hace con esa gente? Y sobre todo cuando además ya hay en el Congreso la posibilidad de hablar de un tercer retiro de 10% de los fondos previsionales. Bueno, esa gente efectivamente, al no tener recursos, y lo que logre acumular de aquí hasta el final de su vida laboral, va a ser necesariamente mucho menor, no solo porque hay menos plata, va a partir de cero, sino que además porque se perdió todos los intereses que se habían logrado acumular hasta ahora. Entonces hay una pérdida que es significativa, y para ello efectivamente lo que se requiere es una reforma que dé cuenta de esta situación. Ahora, el problema es que es bien difícil. Yo no he visto los números, no creo que haya todavía números como para saber exactamente quiénes sacaron, cuánta gente es muy joven o era muy pobre. Una de dos. Mucha gente que se quedó sin plata ahora, probablemente gente joven. Otros a lo mejor eran gente que habían acumulado muy poco, que estaban, por ejemplo, desempleados, que pasaron por periodos de informalidad o lo que sea. Entonces yo creo que no logro ver todavía en los números cuán urgente va a ser esa situación, pero de que es relevante, de que es importante echar a andar luego una reforma que dé cuenta de ese problema es absolutamente fundamental. Y por eso me parece muy grave tratar de generar hoy día condiciones para que la reforma que está en ciernes, en discusión en el Congreso, no logre avanzar todo lo posible y eventualmente se pueda aprobar. Antes de ir a esa discusión, que es sumamente importante, que llevamos ¿cuánto tiempo? 8, 9 años, generando una nueva reforma de pensiones. Quería preguntarte de lo último que me quedó de la primera pregunta. Ya se está hablando, Guillermo, de la posibilidad de un 10%. ¿Te hace sentido? ¿Esto de verdad afecta demasiado el sistema? ¿Puede hacer crujir, como dicen algunos, el sistema de fondos de pensiones de la ministra ahora? A ver, no me hace ningún sentido. No me hace ningún sentido porque en la práctica, independiente de quién financie, uno requiere para poder pagar pensiones, necesita que haya plata. Y lo que ha ocurrido ahora, en los primeros 2 retiros, es que vamos a ver al final cuánto salió en el segundo, pero al menos va a haber una salida de recursos de aproximadamente un 10% del producto. Entonces, esa plata que no va a estar destinada a pensiones, el Estado va a tener que financiarla de alguna forma, y 10 puntos del producto es una cantidad gigantesca de recursos. Imagínense que eso más o menos equivale, la economía chilena ha estado creciendo en los últimos años al 2% en promedio, son 5 años de crecimiento económico enteramente dedicados a recuperar los fondos que se han perdido. Entonces, sacar ahora un tercer retiro me parece que es absolutamente de loco, no tiene ningún sentido. Entonces, sí me parece que hay que entender el fondo del problema, y el fondo del problema creo yo que ha sido siempre, y en esto el gobierno ha llegado tarde, ha sido que la gente está, por razones de la pandemia, obligada o ha perdido su empleo, o está obligada a no trabajar, o que quebraron las empresas, cualquiera de todas esas cuestiones. No se permite que funcionen las ferias navideñas ahora. Entonces hay toda una problemática que el gobierno tiene que hacerse parte de eso. Lo ha hecho, pero en forma tardía, un poco a cuentagotas. Entonces no hay mucha certidumbre respecto de si van a haber o no recursos, porque el gobierno va como pasito a pasito entregando recursos. Yo creo que hay que estabilizar las expectativas de las personas de que van a existir recursos y recursos suficientes. Y eso, desgraciadamente, no es solo un problema de la gente más pobre, también hay gente de clase media que ha perdido su trabajo, que no ha podido vender, que no ha podido hacer, etcétera. Y yo creo que mientras eso no esté, la demanda sustantiva por un retiro de fondos va a seguir ahí.
Yo lo lamento porque creo que es absolutamente nefasto y creo que es mucho más barato para el país que el Estado se haga cargo de financiar esto a tener que estar nuevamente recurriendo a retiros de fondos que son muy poco focalizados y poco eficientes. Poco focalizado, poco eficiente, dices tú, Guillermo. ¿Y qué se le dice a la gente que nos está escuchando ahora, que nos está mirando, respecto a porque llevamos tanto tiempo discutiendo una reforma de pensiones, que avanzamos muy poco además, y desde el punto de vista también de entender que esto es para el futuro, pero ya con lo que ha pasado en estos 2 retiros, tú lo decías muy bien, todavía no se sabe muy bien a quién afecta esto, pero sin lugar a dudas va a ser mucho menos dinero de lo que va a tener esa gente o va a contar esa gente en su futuro cuando tenga que pensionarse. ¿En qué estamos entrampados hoy día? Bueno, yo creo que hay una diferencia ideológica enorme. Que me parece que es necesario, de alguna forma, exigir un poco de pragmatismo. Porque la verdad es que hoy día si es que no se aprueba la reforma de pensiones ahora, en el poco tiempo que le queda a este gobierno, en la práctica eso significa que las pensiones no van a subir hasta el año 2021, 22 en realidad. 22. Porque va a haber un nuevo gobierno, el nuevo gobierno va a pedir que se haya una nueva comisión o un nuevo informe, etcétera. Va a haber la pelea política, la misma que hay ahora se va a postergar. Entonces, en la práctica no vamos a tener incremento de pensiones, digamos, hasta el 2023. El 2023 van a haber pasado 10 años, una década entera, desde que se empezó a discutir qué hacer con el 5%. A mí me parece que es una vergüenza. Me parece que es una vergüenza para el sistema político que no seamos capaces de resolver este problema con un poquito de pragmatismo. Y esto es transversal, ¿ah? No se le da el protagonismo a este gobierno, hay que dárselo al anterior y al anterior durante estos 10 años, ¿no? O sea, el gobierno anterior planteó una reforma que fue rechazada en el Congreso en su minuto. Este gobierno planteó una reforma, pero que a mí me parece que no tiene ninguna viabilidad técnica, que es que todo vaya al fondo de pensiones, a la cuenta individual, de todo el incremento de cotización, porque eso en la práctica no resuelve el problema de toda la gente que se va a empezar a jubilar ahora y por los próximos 10 años. La única forma, en esa lógica, que es la propuesta original de este gobierno, es que todo el costo de las mayores pensiones sean de cargo fiscal. Y lo que estamos viendo hoy día es que el fisco no tiene el espacio para poder hacer ese incremento de deuda, porque va a ser vía deuda, para financiar esas pensiones o incremento de impuestos. No estamos en condiciones de subir los impuestos para eso. Entonces, me parece que en un acto de realismo, la única alternativa viable que va quedando es una en la cual se tome más o menos el proyecto de la oposición, que dice, ya estamos subiendo la cotización 5 o 6%, que una parte importante de eso vaya transitoriamente a un financiamiento de pensiones, un sistema como de reparto, pero transitorio, para poder incrementar las pensiones ahora, mientras se va produciendo se va produciendo el incremento en las mejoras que han tenido lugar, eso sí, en los últimos años respecto a la calidad del empleo, la participación femenina en particular, no por esta crisis, pero antes. Y eso va a ir gradualmente resolviendo el problema en plazos más largos. Pero tenemos un hoyo gigantesco por los próximos 15 que solo se resuelve con transferencias. Y eso o la financia el Estado, y el Estado no tiene plata para hacerlo, o se financia a través de un sistema interno. Yo creo que esa es la forma de hacerlo. Cualquier otra referencia a que esto va a destruir el sistema, yo creo que es pura ideología y que la verdad no tiene asidero. Guillermo, y en paralelo además el gobierno hoy día presenta un proyecto que busca limitar entre algunas cosas o regular el traspaso entre fondos. Lo quiere limitar a 2 al año, ojalá que si es que se permite dentro de los adyacentes, el más riesgoso que está más arriba, de alguna manera esto también. Pero quería preguntarte si esa masividad o esa frecuencia de cambio, ¿cuánto afecta a las pensiones y cuánto afecta a la economía? Porque he escuchado voces también desde incluso el Banco Central que esto es perjudicial. Hay 2 tipos de prejuicios. Uno es para el funcionamiento de los mercados financieros, porque estos son movimientos muy violentos, muy imprevisibles en cierta forma, y eso genera distorsión en el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, las AFP, para poder financiar el traspaso de un fondo a otro o de una AFP a otra, tienen que tener más instrumentos de renta fija de muy poco rendimiento, como los depósitos bancarios, que se pueden vender rápido, para financiar esto. Y esos instrumentos tienen menor rentabilidad que otros que tienen más rentabilidad. Entonces eso en la práctica lo que hace es que genera que la tasa de retorno global de los fondos de pensiones sea un poquito más baja. Ahora, ese es uno por el lado financiero, pero a mí me preocupa más bien por el lado de las pensiones de las personas, porque en la práctica eso es lo que nos debiera fundamentalmente preocupar, ¿no? Y el problema es que no sabemos, porque habría que ver caso a caso, quiénes ganan y quiénes pierden. Lo que dice los estudios de finanzas en general, de la teoría financiera,
es que es muy difícil ganarle al mercado, es decir, a lo que el promedio de los agentes está haciendo. Y eso es muy difícil para actores que son profesionales, hay gente que se le paga para eso. Entonces, en general, hoy día la práctica de los fondos de pensiones consiste mucho más en hacer seguimiento de grandes índices de acciones o de instrumentos de renta fija. Pero es muy improbable que una persona jugando, invirtiendo, comprando hoy, vendiendo mañana, logre hacerlo mejor que lo que lo hace el mercado. Ahora, pero una persona podría perder rentabilidad, por ejemplo, en su fondo, Guillermo, si es que efectivamente recibe una recomendación errónea, por ejemplo. Por supuesto, o llega tarde, recibe la recomendación el lunes. Y yo voy el miércoles a invertir, lo hace el jueves tarde, y ya todo el efecto de precio se manifestó, entonces llega tarde, compra caro y va a vender barato. Entonces, creo yo que esto hay que tomarlo pero con la mayor seriedad. Yo creo que esta es una muy mala idea. Yo he propuesto que reformar multifondos. Hoy día la idea de que hay 5 fondos da una ilusión de que en realidad uno puede como que hacer este jueguito. Y yo creo que el sistema de pensiones no puede estar diseñado para jueguitos, no puede estar diseñado para un casino, no puede estar diseñado para apuestas. Tiene que haber una política de inversión que tiene que ser razonable, que tiene que ser sensata, tiene que estar hecha por gente profesional, pero desde la perspectiva de la persona no debe haber un espacio para que esto se transforme en un casino, sobre todo con el ahorro obligatorio. Y eso me parece que es de la mayor gravedad. Honestamente, yo creo que esto es súper importante, es grave, pero quiero volver a enredarlo con la discusión anterior. Yo creo que es de un segundo orden de importancia respecto del problema de cómo financiamos las pensiones de todas las chilenas y chilenos que se van a jubilar masivamente en los próximos 10 años. Estoy hablando de masivamente. Sí, es que se le está poniendo coto a algo que está generándose ahora. Me da la impresión a propósito de este proyecto de ley. Venía hablando hoy día Cristian Rodríguez de AFP Habitat a propósito de este mismo proyecto, Guillermo, y él decía 2 cosas. Uno, que efectivamente es demasiado restrictivo, que no va a incentivar el no cambiarse multifondo, sino que va a incentivar que la gente lisa y llanamente se cambie de AFP. ¿Concuerdas con esa frase? No sé, yo creo que hay mucha apuesta sobre eso. Yo creo que lo que hay que generar son condiciones, nuevamente quiero insistir, para que la gente piense estructuralmente más bien en qué cosas quiere tener, qué tipo de riesgos quiere enfrentar. Y eso creo que no lo logra el sistema multifondo actual. Yo participé, yo llegué tarde, yo fui superintendente cuando ya se había creado multifondo. Pero los primeros... ¿no? ¿Cómo? El 2002 fue. 2003. O sea, se creó multifondo el 2002, yo llegué el 2003. Y la verdad es que en ese minuto lo mirábamos con muy buenos ojos, pero hoy día mirándolo más críticamente, creo que da esta ilusión de que la gente puede jugar, moverse de aquí para allá, y creo que eso no es una buena idea. Hay que generar condiciones de mayor certeza, y eso creo que es bien fundamental para velar por el bienestar de los afiliados, los pensionados. Plantea Rodríguez también que a lo mejor debería generarse un mecanismo de permitir que el que se cambia de fondo pague el costo a quien no se ha cambiado nunca o generalmente no se cambia. Es que yo pienso que nuevamente... Como de entrada y salida. No, es que uno puede inventar 70 reglas. ¿Ya? ¿Ah? Yo creo que el problema hoy día es que las chilenas y chilenos no quieren sentir que su sistema previsional es un casino. Y entonces reglas más, reglas menos, te pongo un precio, te cobro por acá. Pueden funcionar, yo no digo que no, habría que pensar exactamente cuál. Pero yo creo que hay un problema fundamental de cómo concebimos la seguridad social. Y la seguridad social hay que entenderla desde una lógica más de un derecho social, más desde la lógica en la cual hay que darle garantías a las personas de que van a tener una situación tranquila en su vida, y creo yo que todas estas cosas que estamos discutiendo acentúan esa sensación de vulnerabilidad, y eso me parece que es malo, que es profundamente destructor de confianza en el sistema previsional. Ahora, cuando uno escucha también argumentos, Guillermo, desde el tenor de decir, bueno, efectivamente uno no le puede prohibir a la gente qué es lo que haga con su dinero. Si quiere invertirlo, si quiere cambiarse de fondo, está en su total y absolutamente derecho. ¿Es un buen argumento? O sea, es un buen argumento, pero también hay que explicar, porque creo que hay que recordar que Pedro Aguirre Cerda decía que gobernar es educar. Esa cuestión se le olvidó hoy día a todo el mundo. Gobernar es educar. Yo entiendo esa opción que tú mencionas, la entiendo desde la perspectiva de alguien que no entiende mucho cómo funciona todo el sistema, pero desde la perspectiva más bien de cómo aspiramos o cómo debiéramos aspirar a que el sistema previsional funcione, yo creo que hay que explicar que eso está mal. Porque ese ejercicio de libertad de personas que no son expertas, que están con información muy infrecuente respecto a lo que está pasando en el mercado, probablemente juega en contra de las personas. Juega a favor de los que inicialmente compran, de los que inicialmente venden, pero no de la gran masa de personas que son las que vienen después, que compran caro o venden barato. Entonces, eso yo creo que es fundamental explicarlo, y lo que hay que decir es que a las AFP se les paga para que maximicen
la rentabilidad de los fondos de pensiones. Es a ellos a quienes hay que exigirles que efectivamente hagan lo que tienen que hacer para proteger a sus afiliados de los vaivenes del mercado. Pero que uno, para que uno mismo se ponga uno a tratar de protegerse, defenderse, lo más probable es que salga para atrás. Guillermo, deja hacerte la última pregunta a propósito de esto y deja salir un poquito de pensiones y ver un poquito la realidad país que tenemos y que básicamente habla de una situación de pandemia bien compleja. Y lo hablábamos recién con los periodistas del panel de que se viene un fin de año que va a ser bien difícil para el comercio también, que apostaba muchas fichas a lo que podía pasar con las ventas de Navidad. Y no solamente estoy hablando de ventas, estoy hablando también de restaurantes, un sinfín de factores que afectan en eso. Y yo te decía al principio, se está viendo la posibilidad de un tercer retiro del 10%. Mi pregunta es, y quiero ir a la beta económica tuya, Guillermo, ¿hay margen de acción en el gobierno como para evitar un nuevo 10 y sacar dinero del erario y tratar de inyectarlo pensando a lo mejor en un nuevo IFE, el séptimo que se podría dar a partir de enero y febrero? Insisto, tomando en cuenta que estamos con números bien preocupantes en materia de pandemia. Yo creo que la respuesta es sí. Ya. Es totalmente sí. O sea, El mecanismo es complejo, ¿no? De hecho, es evidente que el Estado se ha endeudado. Es evidente que las proyecciones de endeudamiento no son buenas, pero lo que es evidente es que si permitimos un tercer retiro, lo que va a ocurrir es que ya vamos a haber sacado al final del día, no sé, 35.000 millones de dólares. Es lo más ineficiente que hay como respuesta a un problema que yo creo que es el problema objetivo de sustento de las familias durante la pandemia. Entonces yo creo que acá el gobierno tiene que cambiar de estrategia totalmente. La ayuda, el hecho de que ahora se está viendo ya la luz del túnel en materia de vacunación, ¿no es cierto? De hecho, se van a empezar a vacunar ahora al personal hospitalario en Chile, cosa que me alegro mucho. Eso se ha hecho bien, se ha hecho rápido. Pero la verdad es que ya teniendo en vista de que esto puede durar 6 meses, 8 meses más, creo que el gobierno, en el momento en que genere certezas a las personas de que va a haber recursos para financiar la vida del día a día mientras dure esta pandemia y aquellas personas que hayan sufrido pérdidas de ingresos. ¿Le va a costar caro? Claro que le va a costar caro, pero es peor que recurramos a estos otros instrumentos que igual al final son plata del Estado. Ya estamos diciendo, ¿no es cierto?, que esos 4 y tantos millones de personas que están sin fondos previsionales, el Estado va a tener que pagarles la pensión. Esas personas son votantes, esas personas van a tener de todas formas un reclamo después y nadie va a poder decirle, que usted sacó su plata. Así no funciona esto. Entonces, yo creo que si el gobierno hace bien las cuentas, o el Estado, porque la verdad es que todo también le va a afectar al siguiente gobierno, acá va a haber necesidad de financiar con cargo al erario público este tipo de transferencias y se podrá diseñar lo mejor posible para que sea lo menos distorsionador, para que haya el menor abuso, pero tiene que ser bastante amplio, bastante, entre comillas, abierto y que dé certeza en un plazo largo. Don Guillermo Larraín, economista, ex súper de pensiones, muchas gracias por estar acá en Semana 24, Guillermo. Que esté muy bien. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Que tengan un buen domingo. Y nosotros aprovechamos